queremos saludar ya, rápido, a Mariano Recalde, que es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, para hablar un poco de cómo está la ciudad hoy, para hablar un poco y pensar la justicia acá en Argentina, las leyes laborales. Así que, Mariano, muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos, Mariano. Primero, cuando uno ocupa el lugar de un senador, ocupa ese lugar para representar los intereses de su ciudad o su provincia, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que más empresas y per cápita tiene, que más ingresos genera per cápita acá en el país. Quería preguntarte a vos, Mariano, ¿cómo ves y cómo analizás el entramado productivo de la ciudad? Bueno, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires esconde detrás de los promedios, detrás de las estadísticas, algunas realidades muy disímiles. Hay mucha desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. y particularmente entre el sur y el norte de la ciudad. Y es una ciudad que para pedir recursos y reclamar coparticipación habla como provincia, pero a la hora de ejecutar y planificar decisiones económicas en cuanto al desarrollo productivo de la ciudad, actúa como municipio y solo cambia veredas y arregla parques y plazas. Uh-huh. En eso vemos que le falta un programa de desarrollo, una preocupación más vinculada a la producción en la ciudad de Buenos Aires. Una herramienta importantísima con la que cuenta el gobierno de la ciudad, que es el Banco Ciudad, Uh-huh. está pensado desde hace mucho tiempo ya, lamentablemente, más como un banco privado que tiene que obtener rentabilidad que como un banco de fomento y una herramienta de promoción del desarrollo. Esto lo deben padecer muchas empresas y pymes que no encuentran en el Banco Ciudad, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, una herramienta que lo ayude. O sea que todo esto que te estoy contando, nosotros lo venimos estudiando hace 6 meses que empezamos con un trabajo minucioso para analizar y hacer un balance de los primeros 15 años, o los últimos, espero que sea también, 15 años de macrismo, de estos 15 años de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires que se cumplieron el 10 de diciembre. Hace 15 años que el macrismo gobierna la ciudad y entonces uno puede ver así a la distancia los resultados. Y en cada una de las áreas donde nos pusimos a estudiar, el desarrollo productivo es una de ellas, encontramos que el resultado no ha sido bueno, no ha sido exitoso, más bien todo lo contrario. Evaluamos como un fracaso, tanto en materia de educación, de salud, de vivienda, de desarrollo urbano, de transporte y de calidad institucional. Y también no hubo una política, no hubo un plan para promover el desarrollo económico y la producción en trabajo. Ahora, A tal Mariano, punto que 15 años después no hay Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. justo te quería preguntar en relación a esa evaluación. El 2020, año de la pandemia, revolucionó la manera de trabajar e impactó muy fuerte en el microcentro. De hecho, cuando vos vas hoy al microcentro, parece desolado en comparación a años anteriores. ¿Qué propuestas podés proponer vos desde el Senado para reactivar esa parte de la ciudad? Desde el Senado es más difícil. Desde el Senado se pueden proponer políticas generales que tienen que ver con todo el país, ¿no? Pero no focalizadas puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí estamos trabajando desde el Partido Justicialista de la ciudad y con el bloque de legisladores nuestros en ideas y propuestas. Se han presentado muchos proyectos. En algunos hasta podemos tener coincidencias y yo creo que podría haber consenso con otras fuerzas políticas y poder llevar adelante una reestructuración, un cambio del microcentro que ha dejado de tener
como actividad central las oficinas administrativas y comerciales de empresas, de servicios y demás, y está bastante, como decís vos, ¿no? Bastante poco habitado. De hecho, lo sufren mucho y lo habrán visto, negocios de gastronomía que van cerrando, Claro. y cada vez hay menos Ujú. por el microcentro. Yo creo que hay que reconvertir esa zona para hacerla una zona residencial. Y en esto tiene que intervenir fuerte el Estado de la ciudad para no solamente contribuir a que eso suceda, sino con eso y con otras medidas intervenir en el mercado inmobiliario para que no sea tan, como está pasando ahora, ¿no? Tan caro alquilar, y una ciudad que cada vez más cara y cada vez expulsa más ciudadanos y ciudadanas. De hecho, cuando hablamos acá en la radio y muchas veces en privado con Fabián Castillo, que es el presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME, ellos también propusieron hacer un proyecto de que Microcentro sea residencial para estimular otro tipo de economía, y sin embargo todavía no pasó nada. Exacto, por eso te decía que es una idea que no debería generar muchas diferencias y que es posible consensuarla con todas las fuerzas políticas para avanzar. Pero hace falta un Estado que planifique, que ejecute y que esté concentrado en los problemas de la ciudad. Hoy te decía que no hay Ministerio de Trabajo, ¿no? Ujú. Pero hoy tampoco tenemos ministro de Seguridad porque está de licencia por el escándalo que todos conocimos de los chats que se filtraron, pero tampoco tenemos vicejefe de gobierno que está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires para gobernador de otro distrito, y tampoco tenemos jefe de gobierno porque está por todo el país recorriendo también en los carnavales de La Rioja, de Gualeguaychú, no sé dónde está ahora, recorriendo por su campaña personal y desatendiendo los problemas de la ciudad. Por eso tampoco avanzan este y tantos otros proyectos e ideas que deberían avanzar. Ahora, cuando uno empieza también a escuchar, me imagino que vos como senador y también como protagonista de la política argentina de muchos años, a los empresarios pymes, y empieza a escuchar que estos empresarios empiezan a reclamar un poco de estabilidad macroeconómica, empiezan a reclamar a la dirigencia política reglas de juego claras, empiezan a reclamar también repensar la manera de o repensar las leyes laborales. Repensarlas no quiere decir siempre flexibilizarlas, sino repensarlas porque el mundo cambió. Sí. ¿Vos qué opinás? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que y hay ejemplos, ¿no? De adecuaciones a las nuevas realidades y a las nuevas formas de producir y a las nuevas formas de trabajar. Y esas son adecuaciones que me parecen importantes, ¿no? La ley de teletrabajo me parece que dio respuesta a una nueva realidad también, ¿no? Es una ley que se sancionó hace relativamente poco, Uh-huh. y que da respuesta a una realidad nueva, ¿no? Que es que, como hablábamos del microcentro, hay mucha gente que ahora trabaja desde su casa todo el tiempo o parte de su tiempo, y necesitaba una ley que tratara este fenómeno nuevo, como tantas otras, ¿no? Yo coincido en que no tiene que ser flexibilizar. Hay todo un mito que se ha creado respecto de que los derechos de los trabajadores impiden generar empleo, y la verdad que no se ha verificado nunca en la realidad. De hecho, a épocas de mucha flexibilización laboral le sucedieron altos niveles de desempleo, y por el contrario, por dar el último ejemplo que vivimos los argentinos y las argentinas, los 12 años y medio de kirchnerismo, se fortalecieron los derechos laborales, aumentó lo que se denomina el costo laboral, y sin embargo eso no impidió que se desarrollara la industria, desarrollaran las pymes, creciera el empleo, y se inscribieran y se crearan 23.000 nuevas empresas en la Argentina en ese periodo. Y 4 millones de puestos de trabajo. Cosas que después se rompen cuando vienen otros proyectos que
que no tienen a la producción y el trabajo como eje central. Cuando se prioriza la especulación financiera y es más negocio comprarle Lix o Levax que invertir o que reinvertir, suceden esas cosas malas. Cuando está en el centro de las políticas públicas del Estado, proteger la industria nacional, proteger el empleo, desarrollar e invertir en esa dirección, por más que los trabajadores tengan salarios altos, las empresas no dejan de ganar ni dejan de crecer. Al contrario, es lo que pasó. Por eso digo que está bien pensar nuevas leyes laborales, pero adecuándolos a los cambios que la tecnología o las nuevas formas de producir tal vez hagan necesario. Nunca reducir los derechos de los trabajadores o hacer trabajar más tiempo. Lo que se está discutiendo en el mundo ahora es la semana de 4 días. Originalmente, antiguamente se trabajaba los 7 días de la semana, después se descansaba los domingos. Más adelante en el tiempo vino lo que se conocía como el sábado inglés, y hoy sábado y domingo son en la regla general días donde no se trabaja, y ahora se está discutiendo en el mundo la semana de 4 días o la reducción de la jornada de trabajo, que son formas además no solamente de mejorar el bienestar de la gente, de fomentar el turismo con el impacto que tiene en la industria hotelera y gastronómica, sino también mejorar la productividad de los trabajadores, reducir la siniestralidad, reducir el ausentismo. La verdad que tiene impacto positivo en las empresas también estas ideas. Lo mismo que pensar cómo cuidar la salud de los trabajadores. En pandemia fuimos muy rigurosos y estrictos y se establecieron protocolos que permitieron poder producir y seguir trabajando por lo menos en determinados lugares que eran esenciales, sin afectar la salud de los trabajadores. Bueno, podemos pensar como desafío cómo lograr que otras enfermedades, que otras patologías tampoco impacten y se puedan prevenir con buenos protocolos. Creo que son todas cosas que hay que pensar a futuro, ¿no? Senador Ricalde, gusto en saludarlo. Mi nombre es Gustavo Guaraña. Le quería preguntar acerca del proyecto de ley que ya obtuvo dictamen en diputados del monotributo tecnológico, que va a permitir, que es de mucha preocupación en este momento en las pymes tecnológicas, justamente las que generan empleo formal y demás, porque se prevé o se anticipa una diáspora mayor aún a la que ya existe con el nivel actual de los empleados asalariados más profesionales hacia esta forma de trabajo que de alguna manera es una precarización laboral, pero que no pueden acceder los empleadores argentinos, porque justamente consiste en que trabajen sean monotributistas para el exterior y puedan ingresar hasta $30.000 al año, pagando solamente en ganancias creo que un 3% el equivalente. Contra si un empleador local le quisiera pagar el mismo valor, ya de por sí al bolsillo le llega mucho menos al asalariado. ¿Qué posición tiene al respecto? No, es un tema complejo porque es una realidad cambiante y una preocupación de nuestro gobierno y de muchos gobiernos, esta realidad del trabajo deslocalizado y la utilización de mano de obra y sobre todo de capacidad intelectual de gente muy creativa por empresas de otros países y que terminan esta gente no tributando a la Argentina. ¿Cómo lograr un equilibrio? Es un desafío importante. Ese proyecto de ley todavía no llegó al Senado, no lo tratamos en comisión y es parte de las discusiones que queremos tener en el bloque para ver cómo avanzar en la dirección de resolver esta situación sin precarizar las condiciones de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Mariano. No, gracias a ustedes por el llamado. Fue Mariano Recalde, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos metemos de lleno de la mano de Lía Gelfi con el mundo de los parques industriales.